La carta a los Gálatas se podría decir que es la carta más dura que escribió el apóstol Pablo. La carta más dura que él escribió durante su ministerio. Pero, si bien es la carta más dura, también se puede decir que es la carta que refleja el Evangelio y la gracia de Dios de una manera tan concisa y clara, hermanos. Es una carta en la cual el Evangelio está comprimido y tan claramente expuesto porque responde y atiende a un problema en el cual vamos a meternos más en un momento. Pero antes de meternos bien en el texto que nos toca hoy, del 12 al 20 del capítulo 4, yo quisiera recordarles, y qué bueno decir que quisiera recordarles porque es algo que ya tenemos bien familiarizado, quisiera recordarles el contexto de esta carta, para que estas palabras que vamos a estudiar hoy tengan mucho sentido y también se siembren bien en nuestros corazones, en nosotros. Así que, hermanos, con todo el corazón les digo que la carta a los Gálatas es sumamente importante a la iglesia, para la iglesia. ¿Por qué? Porque esta carta responde y atiende a una situación, también podríamos decir a un mal, que estaría siempre ahí para golpear y debilitar a las iglesias del Señor. Y ese mal es la falta de verdadera comprensión y entendimiento profundo y aceptación de lo que es la gracia del Señor. Hay un problema con la gracia en las iglesias de Galacia. Y porque hay un problema con entender profundamente la gracia del Señor, es que Pablo les escribe esta carta a las iglesias de Galacia. Por eso les repito, es importante esta carta para la iglesia del Señor Jesucristo. Hay todo un debate en cuanto a la fecha en la cual se escribió la carta. Hay algunos que la fechan tempranamente, hay otros que la fechan un poco más tardío. Pero básicamente algunos creen que se escribió entre el 48 y el 49 después de Cristo y otros creen que se escribió entre el 57 y 59 después de Cristo. La exactitud del año no es tan importante, pero lo que sí nos muestra esto es lo siguiente: lo pronto que fueron atacadas las iglesias internamente. Imagínense, hagan cálculos, 33 después de Cristo, aproximadamente Jesús asciende, los apóstoles predican 40, 50 después de Cristo y ya se han fundado iglesias y se envía esta carta porque estaban siendo atacadas en su seno, en su esencia, en su mensaje fundacional, las iglesias del Señor. Y les pido que pensemos un poco más en esto porque nos va a ayudar mucho a entender el contexto. No hacía mucho tiempo que Jesús había ascendido, la mayoría de los apóstoles seguían vivos, el Nuevo Testamento estaba recién escribiéndose, las principales iglesias fueron fundadas por personas que tuvieron contacto directo con Jesucristo. Se podría decir que todo estaba en su estado más puro y primario. Y aún así, eso no impidió que se introdujeran hombres perversos con falsas doctrinas que trastornaron y adulteraron el Evangelio. Repito, el mensaje que hace que una iglesia sea una iglesia. ¿Amén? Amén a eso, ¿verdad? El Evangelio hace que una iglesia sea una iglesia. En Galacia, lo que actualmente es Turquía, existía un grupo de iglesias a las que se dirige Pablo en esta carta. El Evangelio fue bien recibido por los Gálatas, gentilicios de Galacia, fue bien recibido por ellos y no tardaron en establecerse iglesias firmes y sólidas, pero así tampoco tarda el reino opuesto en trabajar para debilitar a esas iglesias o, si es posible, destruirlas. Los versos que nos van a ayudar a entender la idea central de la carta, lo que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia, están en el capítulo 1, verso 6 al 8, que dicen así,
para que entendamos el contexto y la idea central de la carta. Pablo le escribe a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto, otra vez, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, y miren cómo se incluye él, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En palabras sencillas, que caiga una maldición sobre aquel que ose predicar otro evangelio. Yo solamente les puedo decir que no importa cuántas veces leamos este texto, nunca deja de sonar duro. Nunca. Si uno realmente lo mastica y piensa las implicancias de lo que está diciendo aquí. Cualquiera que predique otro evangelio, maldito sea. En el caso de los que estaban trastornando el evangelio en las iglesias de Galacia, no estaban predicando algo aberrantemente opuesto. Estaban agregándole cosas al evangelio de manera que sonaba muy parecido al original. Había Jesús y estaba como Salvador, había Dios. Gran parte de los condimentos eran los mismos, pero ellos le habían agregado algo de manera que habían adulterado el evangelio del Señor Jesucristo. No llegaron diciendo Jesús no es el Salvador y ahora este otro lo es. No, fue algo sutil, con un toque judaico. Lo que también se puede ver desde el capítulo 1 en adelante es el tenor, el tono en el que Pablo escribe la carta. Y podríamos decir, dándole una leída corrida a Gálatas, que se ve en la carta un enojo en amor. Un enojo en amor. Y es esa clase de enojo es que el que experimentan hacia nosotros aquellas personas que realmente nos aman cuando ven que estamos siguiendo terca y obstinadamente un camino que lleva a la desgracia. Esa clase de enojo es el que se ve y se percibe en la carta a los Gálatas. Un enojo piadoso. Así que les repito, la carta tiene un tono fuerte, pero lo que encontramos en Gálatas, específicamente del 12 al 20 del capítulo 4, son palabras muy pastorales, de ruego, en medio de toda esta reprensión amorosa que Pablo está haciendo. Son como las palabras de un padre amoroso, pero a la vez firme, como todo padre debería ser. Amén, hombres. Amoroso, pero a la vez firme, que está rogando a su hijo o a sus hijos que consideren y reviertan su camino. Eso es lo que vamos a encontrar en el capítulo 4, del 12 al 20. Y vamos a dividir el texto en 4 puntos para que podamos entender mejor. Vamos a ver a Pablo primeramente haciendo, primer punto, un ruego a que permanezcan firmes en la libertad del Evangelio. Él va a rogarles a que permanezcan firmes en la libertad que da el Evangelio. 2, Pablo va a estar apelando a los recuerdos de una amistad prácticamente perdida por causa de la verdad. 3, él les va a hacer una advertencia a los Gálatas. Y 4, va a hacer un llamado a la madurez, un llamado implícito a la madurez. Que el Señor nos ayude y que estas palabras sean de bendición para todos nosotros. Vamos al primer punto. Pablo rogando a que los Gálatas permanezcan firmes en la libertad del Evangelio. Dice el texto: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Miren, Pablo comienza esta porción
suplicándole a los Gálatas que se hagan como Él. Pero lo que Pablo está haciendo con esto, hermanos, no es colocándose a sí mismo como el modelo ideal o como el estándar perfecto a seguir. Imagínense que yo me pare aquí y diga, hermanos, tienen que ser como yo. No, no es eso lo que Pablo está haciendo. Lo que Pablo les quiere decir o les está diciendo es que sigan el camino que él está siguiendo y que continúen aferrándose al Evangelio del Señor Jesucristo. Los lectores de esta carta eran perfectamente conscientes del pasado de Pablo, de su pasado en el judaísmo. Ellos sabían que él era un celoso judío practicante. De hecho, que al inicio de la carta, él les vuelve a recordar esto, porque si ven Gálatas capítulo 1, del 3 al 14, Pablo les dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Así que Pablo era parte del pensamiento judío de su época, de ese pensamiento judío que llegó a creer, interpretando erróneamente el Antiguo Testamento, que podían conseguir el ser justos delante de Dios por medio de sus propios méritos. El judaísmo de los tiempos de Jesús llegó a creer eso. Repito, que ellos podían, con sus obras, por sus méritos, llegar a ser justos delante del Señor. Y Pablo era un aventajado con relación a muchos en cuanto a esta doctrina de su época. Pablo se aferró a esta postura hasta que el Señor tocó su corazón y él pudo entender el Evangelio y quién era el Señor Jesucristo. Después de tanto confiar, después de tantos años confiar en sus méritos, en sus obras, en sus propias obras, Pablo lo tuvo todo por basura y comprendió finalmente lo que significaba, hermanos, la gracia. Cuando Él les dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, les está pidiendo que sean libres de tratar de ganarse la salvación o de conservarla por medio de obras o méritos propios. Pablo sabe, él sabe perfectamente la enorme carga que uno lleva cuando trata de vivir de esa manera. Los Gálatas habían escuchado el Evangelio de Jesús, lo habían creído y habían depositado su fe en Jesucristo como el único Salvador. Ellos habían comprendido que el único Salvador es Jesús y que lo único que demanda es fe, creer genuinamente en Él y en su Evangelio. Pero como ya dijimos, no pasó mucho tiempo para que se introdujeran los falsos maestros en las iglesias de Galacia, diciendo que creer no era suficiente, sino que también se tenían que guardar los ritos judaicos del Antiguo Testamento, comenzando por la circuncisión. El gentil, lo que eran como nosotros, no bastaba con solamente creer, tenían que primeramente judaizarse, volverse en un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un gentil que se adhiere al judaísmo. Y recién ahí, siendo judío, tenía que creer en Jesús y ahí teníamos un salvo. Así que habían componentes del Evangelio en estos falsos maestros, solamente que ellos le agregaron el judaísmo. Por eso se le conoce a esto como los judaizantes, que inclusive hoy andan rondando mucho por ahí, tocando shofares, poniéndose mantos, diciendo Hashem, Yeshua, judaizando de nuevo, queriendo judaizar de nuevo la iglesia. Ya pasó esto, hermanos.
El enemigo trae muchos refritos de males pasados. Obviamente, Pablo tampoco estaba proponiendo que dejen de lado los parámetros morales de Dios. Estos nunca cambian. No mentir, no robar, no codiciar, no adulterar, etcétera, siguen vigentes, pero el cumplir estas normas se manifiestan como una evidencia de salvación, no como un medio para ser salvos. Amén. Lastimosamente los Gálatas habían prestado sus oídos a las enseñanzas de los falsos maestros, los judaizantes, y empezaron a alejarse del concepto de la gracia del Señor. Empezaron a alejarse del Evangelio. No comprendieron dejaron de comprender de que Dios no los había salvado por algún mérito que ellos habían hecho, sino por plena, pura y absoluta gracia. Amén, hermanos. Estamos aquí y somos salvos por gracia. Dios no vio algo y dijo, bueno, Lucas creo que hizo esto, tiene esto a su favor, voy a salvarlo. Es por pura, plena y absoluta gracia. Así que Pablo estaba afligido al ver que ellos estaban adentrándose a esa muerta religiosidad de la cual él había salido. Por eso les ruega, háganse como yo, abracen la gracia como yo, descansen en el Señor y en sus méritos como yo. Se refiere a eso cuando dice, háganse como yo, porque yo también me hice como vosotros. Pablo no tuvo problemas en hacerse uno de ellos con el fin de presentarles el Evangelio, ya que los gálatas no eran judíos. Y aquí ya vamos a hablar rápidamente de algo antes que se siembre incorrectamente esto. Pablo se hizo como ellos. Obviamente, Pablo, al decir que se hizo como ellos, lo hizo dentro del marco de lo bíblicamente razonable, ¿verdad? Sin cometer o sin incurrir en pecados o negociaciones con tal de caer bien a su audiencia. Amén. Amén, hermanos. Así que con el texto me voy a hacer como ellos, no terminemos en malos lugares. Pero en resumen, del primer punto podríamos decir que Pablo les está rogando a que permanezcan firmes en la libertad del Evangelio. Les está suplicando que no se aten a rituales o prácticas religiosas creyendo que por el hecho de practicar tales cosas van a recibir el favor de Dios. Les está llamando, repito, a ser libres en la libertad del Evangelio. Esto nos lleva al segundo punto. Pablo trae recuerdos de una amistad perdida por causa de la verdad. Por causa de los falsos maestros, muchos de los hermanos de Galacia que antes estimaban a Pablo, ahora lo estaban rechazando. Entonces él les trae a memoria el inicio de la relación que tuvo con ellos cuando les predicó el Evangelio. Dice la última frase del verso 12, ningún agravio me habéis hecho. Luego dice en el verso 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad en el cuerpo o del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. Y luego les hace esta enorme y profunda pregunta que encontramos en el verso 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Aquí Pablo básicamente lo que hace es trae el recuerdo de la manera providencial. Se estuvo hablando hoy a la mañana de eso un poco.
la manera providencial en la que Él les presentó el Evangelio a ellos. Otra vez el verso 13, pues vosotros sabéis, ustedes saben, que por causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Ya que por causa de los falsos maestros, la relación entre Pablo y los Gálatas estaba, vamos a llamarla, agrietada. Él les recuerda cómo Dios, en su soberanía, y otra vez la palabra providencia, provocó que ellos se encontraran. Algo que era aparentemente solo una desgracia, hermanos, una enfermedad, fue lo que el Señor utilizó para que Pablo les pueda presentar el Evangelio, y así tocó el corazón de ellos, el Señor, y ellos creyeron. Si se ponen a pensar solamente en este verso, hermanos, el Señor al que servimos es tan poderoso, y quisiera mirarles a cada uno mientras voy a decir esto. El Señor al que servimos es tan poderoso que puede hacer que de desgracias surjan bendiciones. Amén. La Biblia está repleta de esos ejemplos. Y nuestras vidas también. ¿Sí o no? Amén. Pónganse a pensar, por un momento, esas aparentes desgracias que el Señor, en su poder, providencia, soberanía y perfecta voluntad, con el tiempo las tornó en bendiciones. Ustedes saben muy bien que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Perdón que apriete ahí. ¿Qué utilizó el Señor para que estas personas escuchen el mensaje de salvación y se salven? ¿Qué? ¿Qué cosa? Una enfermedad. Algunos creen que Pablo cayó gravemente estando en Galacia, otros creen que tuvo que desviar su rumbo e ir a Galacia porque estaba gravemente enfermo. Esto habría ocurrido en su primer viaje misionero y hay varias opiniones en cuanto a qué enfermedad pudo haber sido esta, pero el texto no dice nada claro en cuanto a qué pudo haber tenido. Algunos dicen malaria, otros epilepsia, pero no hay esto con claridad en esta porción. El punto sí es que esta enfermedad que Pablo portaba junto con sus síntomas se convirtió en una prueba también para los Gálatas. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué esto se convirtió en una prueba para los Gálatas? Porque la condición física de Pablo era tal, los síntomas que portaba exteriormente eran tales que fácilmente pudo haber sido repugnante para ellos. Recuerden que estamos en una época donde no hay diclofenac, paracetamol, flexicamin B12, no hay nada de eso. Lo que te agarraba con todo. No habían antialérgicos, no había nada. Máximo algún que otro, habían ungüento, hierbas, tés y otras cosas más. Así que, para que se hagan la escena, los síntomas que portaba Pablo por causa de esta prueba en su cuerpo eran tales que se convirtió en una prueba para los Gálatas porque fácilmente él pudo haber sido repugnante para ellos. Por eso Pablo les escribe, y no me desecharon ni me despreciaron por la prueba que tenía en mi cuerpo. Casi como que ni les culparía si es que lo hubiesen despreciado. Cabe resaltar también que Galacia era un lugar donde reinaba el paganismo y la superstición. Ellos no tenían, obviamente, la visión que tenemos nosotros hoy en cuanto a las enfermedades, por causa del avance de la medicina.
con los síntomas que portaba Pablo, era fácilmente los gálatas podrían haber considerado a Pablo como una persona que cargaba una maldición o juicio de los dioses. Es más, ¿recuerdan cuando en Hechos capítulo 28, versos 3 y 4, Pablo fue mordido por una serpiente después de haber naufragado? Imagínense, él sale del naufragio, de haber flotado en la playa, una serpiente mientras agarraba leña. ¿Qué dicen los naturales? ¿Qué dijeron los pobladores? Este hizo algo. Este tiene cuenta con alguien. Porque era la creencia de la época. De hecho, que hasta hoy día sigue por ahí esto, ¿verdad? No es algo tan lejano. Así que fácilmente estas personas pudieron haber considerado a Pablo como una persona maldita por los dioses o con un juicio divino encima antes de ser considerado como un siervo o como un mensajero del único Dios verdadero. Pero claramente Dios hizo su obra y permitió que los gálatas pudieran ver mucho más allá de lo que tenían enfrente. No vieron solamente a un hombre enfermo, sino que el Señor tocó el corazón de ellos para que puedan recibir el mensaje de salvación por más del estado en el cual estaba el portador del mensaje. Es más, creo que Pablo sería un indigno representante del evangelio de la prosperidad y del sanamiento fácil. Imagínense. Imagínense una cruzada evangelística de una iglesia de la prosperidad. Imagínense una campaña de sanación con un Pablo en ese estado. Imagínense. Para pensar, ¿verdad? Pero es así que estas personas recibieron a Pablo y a pesar de la prueba que tenía en su cuerpo, lo recibieron como a un ángel del cielo, como a Cristo Jesús, como a Cristo mismo lo recibieron. Y Pablo lo que está haciendo es recordarles esto en su angustia de manera tierna, porque él no olvida el trato amable que tuvieron con él. Por eso inclusive les escriben en el verso 12, ningún agravio me habéis hecho, en ningún momento me trataron mal o me ofendieron cuando estuve con ustedes. Y les repito, él le dice estas cosas porque al momento de escribirles esta carta sentía dolor porque los falsos maestros habían logrado distanciarlos a ellos de Pablo. Cuando los gálatas escucharon el evangelio de la boca de Pablo, cuando él les presentó el evangelio, la ley de Dios, pero no una ley como un objeto a cumplir para ser salvos, sino que una ley que mostraba la deuda que ellos tenían, y al mostrarles las deudas que ellos tenían, les mostraba el Salvador que iba a pagar esa deuda. Esa deuda impagable del hombre, y a Jesús como única fuente de perdón. El gozo de ellos fue tal que tuvieron a Pablo como a un ángel de Dios. Yo estoy seguro que sus corazones se llenaron de tanto gozo que para ellos fue como si el mismo Jesús les hubiera hablado el evangelio, aunque en cierto sentido es así. Jesús mismo es el que habla por medio de sus mensajeros. Amén. Cuando predicas el evangelio, hermano, es Jesús hablando a esa persona. Amén. Efesios 4, 21. El hecho que Mateo 10, 40 también dice, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Hermano, yo creo que, también puedo decir que creo que todos los que estamos aquí, estamos familiarizados con este gozo, con el gozo que sintieron los gálatas, ese gozo indescriptible que sentimos cuando el Señor hizo su obra en nosotros para que podamos creer y entender el Evangelio, cuando hizo ese milagro creativo y así como de las tinieblas
hizo que la luz resplandezca, hizo que en nuestros corazones resplandezca la faz, el rostro de Jesucristo. Y en un momento, según la santa soberanía de Dios, pasamos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la vanidad y el sinsentido, a entender por qué estamos aquí. Al comprender el Evangelio, al creer genuinamente y arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos, experimentamos el perdón de Dios, la reconciliación con Él por medio del sacrificio de su único Hijo, y eso dio y da a nuestras almas una llenura y satisfacción que ninguna otra cosa puede dar. Amén. Eso es exactamente eso lo que experimentaron los Gálatas, así como lo experimentamos nosotros. Amén. Amén. Una vez más. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, Pablo les pregunta en el verso 15, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? William Hendrickson dice, los Gálatas habían experimentado una temporada de descubrimiento asombroso, un gozo genuino y lleno de gloria. ¿Qué había pasado con todo eso? Qué completamente diferente era su presente condición, dice este comentarista. Les dice Pablo, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Es más, yo podría hoy, sin mirar a nadie para que nadie se sienta mal, decir, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Se acuerdan de eso que experimentamos cuando creímos en el Evangelio? ¿Se acuerdan de eso? Hermano, tu alma fue salva del infierno. El gozo del perdón vino a tu corazón y el mundo cambió completamente. Creo que esa pregunta podría encajar con muchos de los que estamos aquí hoy, ¿verdad? A no ser que alguien diga, no, yo estoy con ese gozo tal cual. O alguien puede decir, sí, pastor, realmente no sé dónde se fue, porque ahora no lo tengo. Él les dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Con esa satisfacción, ese esmero, ese anhelo, ese gozo que experimentabais. Sí, Señor, así es. Él les recuerda el afecto que le habían tenido, este aprecio que era tan grande, que les dice en la segunda parte del verso 15, porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Estas palabras, porque yo sé que algún estudioso va a sacar de aquí algo, estas palabras han llevado a muchos a creer que la enfermedad que Pablo portaba era una enfermedad que tenía una relación con la vista. Otros creen que es solo una expresión figurativa o figurada que demuestra mucho aprecio. Pero el punto es que los Gálatas habían amado tanto a Pablo que estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio por él. Y esto es porque él fue el mensajero que trajo el mensaje de Cristo a sus vidas. Y yo creo que es imposible no sentir cierta gratitud por aquellos que nos imparten o que nos impartieron la verdad del Señor. Es imposible. Sin embargo, tras haber pasado algunos años, la situación cambió y el vínculo entre Pablo y los Gálatas se debilitó y ahora él les pregunta con asombro en el verso 16, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo le dice básicamente, me he hecho
enemigos de ustedes por decirles en qué están equivocándose, por decirles que están siguiendo un camino errado que los va a llevar rumbo a la desgracia? Los creyentes de Galacia habían sucumbido a los falsos maestros y el evangelio se había empañado en sus corazones. Para ellos ya no era importante la persona de Pablo, pero a la vez también puedo decirles que ellos no eran completamente víctimas de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos habían pecado, hermanos. Los Gálatas habían pecado en alejarse del evangelio que tan claramente les había sido presentado. Ellos no eran simplemente víctimas, ellos pecaron en seguir ideas que ponían al hombre como un ser con el poder de hacer méritos que lo hagan merecedor de su salvación. Ellos pecaron al cambiar el evangelio de la gracia por un evangelio de méritos humanos. Este pecado los estaba secando, la comunión que tenían con Dios prácticamente se había roto y estaban viviendo una religión muerta sin frutos que no agradaba al Señor. Pero si nos ponemos a pensar bien en esto y la situación que estaban viviendo estos hermanos en Galacia, si nos ponemos a pensar en esto, hermanos, es esto lo que hace el pecado. Sea cual sea, sea cual sea, el pecado rompe nuestra comunión con el Señor y nos aleja de la verdad, nos va secando, nos quita el gozo, la satisfacción que teníamos por las cosas, por los asuntos del Señor. Y es cuando estamos en este estado que necesitamos urgentemente a alguien que esté dispuesto a arriesgar la amistad que tiene con nosotros al decirnos la verdad en cuanto a nuestra extraviada condición. Son en los momentos en los que nos hemos desviado del camino que necesitamos a alguien que nos ame con un amor tal, con un amor genuino, que esté dispuesto a enfrentar nuestro enojo con tal de que podamos recapacitar y volvernos al camino. Amén. Pablo amaba tanto a los hermanos de Galacia que estuvo dispuesto, hermanos, él estuvo dispuesto a eso. Por eso les hace la pregunta, en su angustia y su dolor, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Me he convertido en enemigo de ustedes por decirles el error en el que están? Hermanos, una de las más grandes manifestaciones de amor es cuando le decimos la verdad a alguien que está en el error. Obviamente esto debe de ser hecho con amor y con prudencia y con sabiduría, pero es una manifestación contundente de amor. Así también poniéndonos del otro lado, no podemos ver como un enemigo a aquel hermano que se acerca en amor y temor a decirnos con palabras del Señor que estamos en un error. Amén. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que el tocar el timbre de una casa a la medianoche sin razón válida podría provocar el enojo de aquellos que viven en la casa. ¿Verdad que sí? 12 de la noche, timbre sin razón válida, no creo que alguien salga con un buen humor. Pero si tocamos el timbre a la medianoche porque una parte de la casa está incendiándose y los que viven ahí no están dándose cuenta de eso, creo que vale la pena hacer ese esfuerzo. Aunque al principio podrían enojarse, yo te lo aseguro que van a terminar agradeciéndote. Creo que nadie diría, mientras la casa se quema, creo que mejor no, porque si los molesto por ahí salen y se ofenden conmigo y se enojan y me dicen cosas, creo que nadie haría eso. Cualquiera en su sano juicio diría, no me importa si se enojan,
lo van a entender más adelante y van a entender que lo hice por su bien. Son en los momentos en los cuales estamos desviados que necesitamos que alguien arriesgue la amistad que tiene con nosotros por amor y nos diga la verdad. Amén. Y repito, no podemos ver como un enemigo aquel que viene y nos dice algo que es para nuestro bien. Esa es la manera en la que debemos actuar cuando vemos a un hermano o a cualquier persona rumbo a la desgracia. Pablo sabía que sus duras palabras en esta carta podían separarlo aún más de los Gálatas, pero él, por amor a ellos, decidió correr el riesgo. Dice un comentarista, lo que Pablo les dice a los Gálatas por medio de esta pregunta es que él ha demostrado ser su verdadero amigo, porque la marca de un buen amigo es que siempre dice la verdad a los que ama, aun cuando sea dolorosa. Me parecen palabras muy sabias. Eso nos lleva al tercer punto, la advertencia de un buen amigo. Versículos 17 y 18. Pablo va a advertirle a los Gálatas que sus verdaderos enemigos eran los falsos maestros que se habían introducido a las iglesias. Y dice el verso 17, tienen celo por vosotros. ¿Quiénes? Los falsos maestros. Tienen un cierto celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Lo que Pablo les está diciendo con esta advertencia es que los falsos maestros judaizantes estaban tratando de conquistarlos, demostrando que se interesaban por ellos cuando realmente no era así. Miren cómo Pablo está como delatando el modo de operar de inclusive los falsos maestros. Ellos muestran un aparente interés. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Tomamos un café? ¿Qué necesitas? Ellos muestran un cierto celo, interés por ustedes, pero no era algo genuino. Era simplemente para ganar adeptos, para que tengan celo, pero por ellos y por lo que ellos predican. Luego les da como un principio en el verso 18 y les dice que mostrar celo e interés es bueno siempre y cuando ese celo o interés sea bien intencionado. Esto es lo que quiere decir con la frase, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Y luego al decir, y no solamente cuando estoy con vosotros, Pablo les está instando a que ellos mismos, los Gálatas, tengan el mismo interés y celo por el Evangelio que tuvieron cuando él estuvo presente con ellos. Los falsos maestros que se habían introducido estaban provocando que ellos se vuelvan celosos, pero celosos no por el Evangelio, sino más bien por doctrinas que conducen al error y a una muerta religiosidad. La pasión, el interés y el celo de ellos se había desviado del Evangelio y se estaban estancando y secando espiritualmente. Y esto es lo que le ocurre a cualquier creyente que por cualquier motivo se aparta de Jesús y de su Evangelio. Hermanos, el declive, el debilitamiento espiritual es inevitable y eso va a repercutir en todas las áreas de tu vida, en absolutamente todas. Esta es la desgracia que estaba ocurriendo en Galacia. Ellos seguían en las iglesias, seguían practicando los cultos, seguían congregándose, pero se les había metido un veneno envuelto en un papel de regalo que los estaba desviando completamente del Evangelio del Señor Jesucristo. Y esto nos lleva al cuarto y último punto. Recapitulando, vimos a Pablo que ruega a los hermanos que se estén firmes en el Evangelio, en la libertad del Evangelio.
Vimos que Pablo apela a los recuerdos de una relación de amistad pasada que tuvieron y que ha sido cortada por causa de la verdad. También vimos las advertencias pastorales de un verdadero amigo. Y ahora quiero ir al último punto, que es un llamado a la madurez. Dice el verso 19 y el verso 20, hijitos míos, dice Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y quiero decirles que estas palabras son enormemente paternales, con un amor y cargadas de angustia. Pablo se dirige a los Gálatas como hijitos míos, es el equivalente a niños pequeños, hijitos míos. Luego usa una ilustración maternal y les dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Básicamente lo que Pablo está haciendo es, les dice que mucho tiempo y esfuerzo él les dedicó a ellos, y no me cabe la menor duda todo el tiempo que Pablo les habrá dedicado a ellos, respondiendo preguntas, disipando dudas, etc. Pablo está diciéndoles que esto fue metafóricamente como haber dado a luz. Todo el tiempo que Pablo les dedicó a ellos mientras estaban creciendo en el Evangelio fue prácticamente como haberles dado a luz. Pero el comportamiento de los Gálatas para él es como si fuera que estuviese pasando por esto de nuevo. Otra vez tengo que sufrir con ustedes dolores de parto. Ya era hora que ellos maduren espiritualmente, que se afirmen en lo fundamental y que avancen hacia la madurez, pudiendo discernir ya de una vez entre lo bueno y lo malo, empezando por el verdadero evangelio y uno adulterado. Imagínense. Pablo estaba perplejo en cuanto a ellos, es la palabra que usa. Después de la manera tan clara que él les había presentado el evangelio, a Cristo mismo, ellos estaban desviándose de la verdad, perdiendo así la llenura plena, la satisfacción que solo hay en Cristo Jesús. Y yo creo, y doy testimonio como pastor, pero cualquiera puede testimoniar esto, que este es el dolor y el enfado, la impotencia, la angustia que siente toda persona que invierte tiempo en otra para instruirla, para guiarla, y luego luego vemos que esa persona va y hace totalmente lo contrario. Y no considera el consejo o direccionamiento que uno le ha dado. Es literalmente un dolor como si fuera que estuviésemos pariendo. Él, Pablo, les dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo. Y miren acá, esto es muy cercano. Solamente alguien con mucha cercanía te podría decir cosas como esta. Quisiera estar ahora mismo con ustedes y cambiar de tono. Yo le escucho a mi madre acá. Y cambiar de tono. Hermanos, estas son palabras duras, punzantes, pero con mucho amor, con mucho aprecio hacia aquellos a quienes fueron dirigidas. Hermanos, estas son palabras, repito, son consejos, son ruegos amorosos de un verdadero amigo, de un padre que está viendo cómo sus hijos espirituales, en quienes tanto invirtió y a quienes tanto ama, se están desviando. Repito, la carta a los Gálatas es una carta dura del apóstol Pablo, pero a la vez es una carta llena de la gracia y del evangelio del Señor. Esta es una carta que nos llama a vivir en la libertad del evangelio, nos llama a creer y a reposar
en los méritos de Cristo. Nos muestra a Cristo como el único que pudo cumplir perfectamente la ley, el único que pudo vivir una vida perfecta. Esa vida perfecta y sus méritos que Él nos transfirió a nosotros. Amén. Por otro lado, Él se adjudicó nuestros pecados, nuestra culpa. Él murió y sufrió por nuestros pecados. Él se presentó delante del juez justo de su Padre y fue castigado como si fuera que vivió la vida que hemos vivido nosotros. Él cumplió perfectamente la ley y sin merecer castigo, Él fue castigado como aquellos que no cumplieron la santa ley de Dios. La ley está ahí, no como un medio de salvación, sino que como algo que nos muestra la deuda que tenemos con el juez santo y justo. La ley es como un ayo, como una institutriz, como una guía que nos muestra, ahí está Cristo, ahí está el que lo cumplió. Él es el único camino. Él merece toda la gloria, honra y honor. Las buenas nuevas que predicamos son estas. Todo aquel que viene rendido a Cristo, en bancarrota de méritos y de obras, pobre en espíritu, arrepentido y creyendo, tiene perdón de pecados. No importando qué haya hecho y no importando en lo que se haya convertido. No importa, no importa. Aquel que viene arrepentido y creyendo, el Señor lo recibe. Y luego ya no hace falta nada más, sino que solamente la fe. Ahora, una fe genuina inevitablemente dará fruto de buenas obras, pero no buenas obras en busca de salvación, sino más bien buenas obras de parte de alguien que ya es salvo. Estos pasajes también nos muestran que no podemos ver como un enemigo a todo aquel que nos dice la verdad, por más molesta que ésta sea. Aquí vemos advertencias en cuanto al error y por eso no debemos bajar nunca la guardia. Y miren por favor esto, no debemos bajar nunca la guardia porque podemos caer en los engaños de los falsos maestros, incluso si el mismísimo apóstol Pablo haya sido tu maestro. Wow. Nuestra meta en el presente es seguir madurando hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Debemos seguir madurando conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y los direccionamientos para esta madurez solo los vamos a encontrar en la palabra del Señor y en cultivar una intimidad en comunión con Él. Los ruegos, consejos, exhortaciones y advertencias que contienen esta carta han sido escritos por un verdadero amigo, hermanos, que la escribió angustiado al ver cómo sus hermanos, en cierto sentido, hijos espirituales, se estaban desviando de la verdad. Hoy, estas palabras son para nosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, te ruego que nos ayudes a permanecer firmes en el Evangelio, firmes en la gracia, firmes en tu verdad, Señor. Guárdanos, Señor, de las mentiras. Guárdanos, Padre, de los falsos maestros. Guárdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser portadores de tu verdad, a estar dispuestos a arriesgar amistades con tal de hablar tus verdades. Y ayúdanos también a ver como amigos y no como a enemigos
a aquellos que nos dicen lo que tenemos que escuchar en un momento de desvío. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar en serio tus advertencias, aquellas que nos diste a través de los hombres santos a quienes inspiraste. Y ayúdanos, Señor, a madurar espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a discernir entre lo bueno y lo malo. Ayúdanos, Padre, a ver que en todo está tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.